Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos en esta serie de cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Hemos comenzado a poner nuestra atención a uno de los tipos que en la Escritura, o sea, más específicamente en el Antiguo Testamento, describe cómo Dios lleva a cabo su propósito. La buena tierra, la cual es el tipo que abarca todos los aspectos de Cristo. En 2 de Corintios encontramos la palabra templo y virgen, pero no hallamos la expresión la buena tierra. ¿Cómo entonces podemos decir que 2 de Corintios muestra que Cristo es la buena tierra, la cual podemos disfrutar? Debemos darnos cuenta que en esta epístola vemos a un grupo de personas que han alcanzado la cumbre, en el cumplimiento del propósito de Dios. En 1 de Corintios, Pablo compara a los creyentes corintios con los hijos de Israel, o sea, en la primera carta, pues ellos habían salido de Egipto al experimentar a Cristo como la Pascua. Es lo que vemos en 1 de Corintios 5:7. Y después vagaban en el desierto experimentando a Cristo como el maná celestial y como la roca de la cual fluyó el agua. 1 de Corintios 10, los versículos 3 y 4. Sin embargo, en 1 de Corintios no encontramos ninguna mención de la buena tierra de Canaán, a lo cual los hijos de Israel entraron y la cual finalmente poseyeron. ¿En dónde entonces encontramos el hecho de que ellos entraron en la buena tierra? Pues en la segunda carta a los Corintios. Allí, aunque la expresión, repetimos, la buena tierra no aparece de manera explícita, espiritualmente hablando sí lo podemos ver. La buena tierra en 2 de Corintios es Cristo mismo como la corporificación del Dios Trino que se imparte en nosotros como la gracia divina para que lo disfrutemos. Este libro presenta a un grupo de personas que poseían a Cristo, la porción que Dios le había asignado. Estas personas entraron en la tierra que Dios les había prometido y dado y estaban disfrutándola, y esa tierra era Cristo mismo. En este libro vemos que Cristo es la gracia. Vemos a Cristo como gracia. En 2 de Corintios 13:14, el apóstol Pablo allí dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Según la secuencia lógica, el amor de Dios debería mencionarse primero. No obstante, la gracia del Señor se menciona primero. Y esta es la razón por la que 2 de Corintios es un libro que trata sobre la gracia. O sea, el enfoque en la segunda carta a los Corintios es la gracia de Cristo. Vea 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15, el capítulo 6, el versículo 1, el capítulo 8, el versículo 1, y también el versículo 9, el capítulo 9, el versículo 8, el versículo 14, en el capítulo 12, el versículo 9. La gracia del Señor es el pensamiento central cuando vamos yendo a través de todo el libro. En 2 de Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo que su gracia era suficiente. Probablemente conocemos algo acerca de la gracia y es una palabra que se usa mucho en el argot cristiano. Sin embargo, quizás solo tenemos o tengamos un entendimiento limitado, superficial de la gracia. Muchos cristianos piensan que la gracia solo se refiere al favor inmerecido. Inclusive cuando definimos gracia, definimos así como el favor inmerecido de Dios. O sea, el hecho de que Dios nos da todo lo que no merecemos. Es decir, es algo a que el Señor nos da gratuitamente, sin nosotros merecerlo. Y no es que es una falsa definición, es que se queda corta. Es innegable que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Este fue un hecho que Él efectuó gratuitamente por nosotros a nuestro favor. Sin duda alguna esto es gracia. Además, por la gracia de Dios perdona nuestros pecados y nos justifica. Sin embargo, debemos ver que en el Nuevo Testamento, principalmente nos revela que la gracia es Cristo mismo. 1 de Corintios 15:10, Gálatas 2:20. La gracia es la corporificación del Dios Trino procesado que
nos ha sido dada para disfrutar. Cristo no vino simplemente para realizar algo a favor nuestro de modo objetivo, o sea, afuera, ni tampoco se manifestó solo para traernos algunos regalos de parte de Dios. La obra de Cristo tiene como propósito que Él entre en nosotros. La muerte de Cristo, o la muerte que Cristo experimentó en la cruz, no fue el objetivo final, sino el medio para cumplir su plan de entrar en nosotros, a fin de que lo disfrutemos como vida, como suministro de vida, fuerza y nuestro todo. La gracia es Cristo que entra en nosotros para que le disfrutemos plenamente y sea nuestro todo. En 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 1, el apóstol Pablo escribe allí: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en, otra versión dice, o a las iglesias de Macedonia. Podemos pensar que esta gracia consistía en la abundancia de cosas buenas que Dios le había dado. Pero el siguiente versículo, o sea, el versículo 2, nos aclara más a qué se refiere allí la palabra gracia. Leemos el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. La gracia no se refería a algo que recibieron, sino a que ellos tuvieron la fuerza, la energía de dar algo a otros en medio de su pobreza. En medio de su pobreza y aflicción, ellos estuvieron dispuestos y fueron capaces de dar algo a otros. Eso es la gracia. Si Dios nos da algo por medio de otro, quizás digamos, alabado sea el Señor por esa gracia que recibimos. Y esta es una frase que usamos mucho, pero realmente el uso de la palabra gracia allí es infantil. Cuando uno madura en la vida divina, se da cuenta que la mayor gracia no consiste en recibir algo, sino en experimentar que hay una persona en nosotros dándonos o siendo Él la fuerza de voluntad y capacitándonos a fin de que podamos proveer para las necesidades de los demás. La gracia no es algo que uno recibe externamente, sino una persona que opera dentro de nosotros, vigorizándonos, capacitándonos y fortaleciéndonos a fin de que podamos hacer algo por el Señor o a fin de que Él haga algo a través de nosotros. En el capítulo 12 encontramos otro buen ejemplo de lo que es la gracia. En los versículos del 7 al 9, el apóstol Pablo dice allí: y para que la excelente grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, a fin de que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado, y me ha dicho: bástate mi gracia. Quizás pensemos que la verdadera gracia consistía en que el aguijón fuese quitado. Si al estar enfermos le pidamos al Señor que nos sane y Él quitara la enfermedad, nos sentiríamos muy contentos y alabaríamos al Señor por su gracia. Sin embargo, amado, no es la gracia que se menciona en toda la carta de 2 a los Corintios. Pues la gracia que Pablo experimentó estaba relacionada con aquel aguijón en su carne, el cual le molestaba y le abofeteaba todo el tiempo. El Señor no quiso quitarle el aguijón a Pablo y le dijo que su gracia era suficiente. Si fuésemos Pablo, a lo mejor hubiésemos discutido y le habríamos dicho al Señor: sí, Señor, tu gracia es suficiente, tiene que ser suficiente para quitarme este aguijón. Sin embargo, si el aguijón fuese removido, posiblemente no podríamos experimentar cuán suficientemente es esta gracia. La gracia que se menciona allí en capítulo 12, versículo 9, no consiste en algo que el Señor haya hecho por nosotros o que nos haya dado. Es el Señor mismo que se dio, que está en nosotros para hacer nuestra vida, sosteniéndonos, vigorizándonos y fortaleciéndonos para que podamos enfrentar, si le permitimos a Él, los problemas y las situaciones. Esta es la gracia viva, la gracia verdadera, la cual es Cristo, quien como corporificación de la plenitud de la deidad, como leemos en Colosenses 2:9, nos es dado para que le disfrutemos.
Hemos conocido a hermanas que verdaderamente aman al Señor, pero los esposos de ellas no le correspondían. Parecía que cuanto más ellas oraban por sus esposos, más mundanos se volvían. Es difícil comprender esto, pero luego hemos podido ver que cuanto más estas hermanas han sufrido por la actitud de sus esposos, más conocían y experimentaban al Señor como gracia. Cuando ellas hablaban por el Señor, se podía sentir la presencia del Señor. No podemos entender esto, amado, con nuestra mente humana, debido a que el pensamiento divino es diferente al nuestro. Nosotros siempre esperamos que por su gracia el Señor haga ciertas cosas para nuestro favor o a nuestro favor. Pero cuando Él no hace nada y la situación permanece igual, nos desanimamos. Sin embargo, quizás lo que el Eterno tenga en mente, lo que el Eterno ve, es que no estamos lo suficientemente desanimados. Que tal vez necesitamos desanimarnos más hasta que aprendamos a experimentarle a Él. Hasta que aprendamos a experimentar la gracia que ya nos ha sido dada. Debemos aprender a disfrutar al Señor como la gracia de Dios, sin esperar recibir nada exteriormente, ni esperar que el Señor haga algo por nosotros. Tal vez algunos de los que escuchan han experimentado a alguien cerca de Él o lo están experimentando, ya sea un colaborador en la obra, un familiar, un jefe en el trabajo, y por lo cual también han orado muchas veces al Señor que por su gracia y misericordia les permita salir de esa relación o que las cosas cambien. Pero los años pasan y la oración no ha sido contestada, hasta que finalmente, ya derrotados por el Señor, subyugados por el Señor, comprendemos que tenemos que aceptar ese aguijón y dar gracias sin orar para que sea quitado, sino orar diciendo: Señor, te doy gracias por este precioso y querido aguijón, porque por medio de él puedo experimentarte a ti cada vez más como mi porción de gracia. Que el Señor tenga misericordia, amado, de nosotros, y nos enseñe la lección de disfrutar al Cristo que vive como la gracia, es decir, como la corporificación de la plenitud de la deidad en vosotros, por lo que experimentamos, lo saboreamos y le disfrutamos. El cuerpo de Cristo se produce por causa del disfrute que tenemos de Él como gracia y no por las enseñanzas. Solamente al disfrutar a Cristo como la gracia de Dios se puede producir la vida práctica del cuerpo de Cristo. Cuanto más lo disfrutamos a Él, más lo poseemos como gracia, más se expresará y más se produce la vida práctica de la iglesia. Continuamos en el próximo audio, hermanos. Gracias y paz.